Estamos hablando de desarrollo comunitario. Y para ello hoy hemos invitado, como en todos los programas, a Alfonso Rodríguez para que platiquemos juntos de los últimos resultados de la encuesta del Coneval sobre la pobreza en México. Alfonso, gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias a ti, Tulio, buenas noches. Oye, y felicitarte porque hoy, exactamente hace un año, iniciamos esta aventura del Programa Ciudadano. Mira, pues qué buena noticia, Alfonso. Muchas gracias a todos nuestros amigos que han participado durante estos últimos 12 meses. Este es, como lo hemos dicho desde que iniciamos, un esfuerzo para que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos puedan contagiarse de la necesidad de que tenemos que, participando, actuando y asumiendo compromisos, podemos realmente transformar la comunidad, el entorno en el que nos desarrollamos, y lo único que se requiere es una buena voluntad, tener muy claro cuáles son los objetivos y también tener con toda transparencia las acciones que queremos llevar a cabo. Correcto, Tulio. Y pues el tema que traemos hoy a la mesa es el tema de la pobreza. Como bien decías, el Coneval lanzó su encuesta que hace la referencia entre la pobreza entre 2012 y 2014. Y pues es un tema que le duele al país muchísimo y le duele a la comunidad en México. Y nos duele a todos nosotros, Alfonso, porque yo creo que no hay cosa más triste que ver a una persona que tenga aspiraciones y que tenga expectativas de cambio y que los elementos materiales que tiene a su mano no le permitan alcanzar esas expectativas. Es correcto. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso? Vamos a ver una gráfica en donde observamos cómo se ha movido la pobreza. Estos datos son entre 2012 y 2014, es un periodo muy corto, pero creo que es importante porque eso es lo que nos permite evaluar de manera inmediata cuál es el impacto que están teniendo las políticas sociales que tienen estos grupos más vulnerables de la población. Vamos a ver la gráfica en donde lo que podemos identificar es cómo se ha venido evolucionando la pobreza, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema en estos dos últimos años. ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso? Pues mira, aquí te comento, Tulio, que entre el 2012 y el 2014 el porcentaje de pobreza aumentó y pasó del 45.5% al 46.2% en el 2014. ¿Eso significa en términos de población cuánto, Alfonso? Eso significa que 2 millones de personas pasaron a ser pobres en ese periodo. Ahora, debemos mencionar que, de acuerdo a estas cifras del Coneval, en el 2014 la población de México asciende a casi 120 millones de personas. Y eso entonces nos pone en el contexto internacional como uno de los países más poblados del mundo. En el caso de América, el segundo país después de los Estados Unidos. Y bueno, y eso lo que nos dice no solamente es la magnitud de los problemas que enfrentamos, sino también cómo tenemos que analizar la composición demográfica de nuestro país, y eso nos pone retos muy claros. Alfonso, también creo que sería interesante identificar cuáles son, desde el punto de vista del Coneval, las principales carencias que tiene nuestro país, que según lo que pudimos revisar en la preparación de este programa, vemos que tenemos en muchos de los casos buenas noticias. Ha habido una reducción en las carencias, pero algunas se mantienen o tienen un pequeño cambio negativo, pero muy marginal. Efectivamente, Tulio. En el tema del rezago educativo, que es la primera carencia, se redujo y pasó del 19.2% al 18.7%, que es una diferencia de 200,000 personas. Y sí, exactamente, son de 22.6 millones de personas a 22.4 millones de personas. La siguiente es la carencia por acceso a los servicios de salud, que bajó también, que son buenas noticias, del 21.5% al 18.12%, y en personas equivale a 25.3 millones de personas a 21.8 millones de personas, que son 3.5 millones de diferencia. A 3.5 millones de personas hoy tienen mayor acceso a los servicios de salud, y eso todo lo que nos habla es que hoy ha habido un programa intensivo por parte del gobierno federal que se refiere al Seguro Popular, que lo que establece que estas personas, pagando una cuota diferenciada, en donde no necesariamente tienen que estar trabajando en la economía formal de este país, ellos con esa aportación voluntaria pues pueden tener acceso a los servicios básicos mínimos de salud. Sí, esta sí es una muy buena noticia porque, como decías tú, en un periodo muy corto, hablar de que pasaron
de no tener los servicios de salud, así tener los 3.5 millones de personas, se dice fácil, pero en realidad yo creo que es un proyecto que ha sido bastante exitoso. Y debemos recordar que una política social se sustenta fundamentalmente en 3 elementos: en educación, en salud y en vivienda. Entonces nos parece que en ese sentido hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias en ese sentido. También hay buenas noticias porque la carencia de acceso a la seguridad social también se redujo y pasó del 61.2% al 58.5%, y esto se traduce en que 71.8 millones de personas a 70.1 millones de personas. Bueno, a mí me llama mucho la atención el número, porque si estamos hablando que 120 millones es la población y estamos hablando que el 60% de esa población tiene una carencia en seguridad social, que ese es como el objetivo fundamental que debe seguir los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, pues eso nos habla todavía del gran reto que tiene nuestro país. Sí, es correcto. Y esto va relacionado con el tema de la informalidad, porque recuerdas que la gente que tiene un trabajo formal, pues es la gente que tiene el acceso a esa seguridad social, y la gente que no tiene un trabajo formal o que trabaja en la informalidad, pues es la que carece de esa prestación social. Bueno, y eso también está unado, hablábamos un poco al inicio del programa de lo que le llamamos los cambios demográficos en nuestro país. Ya lo hemos platicado en otras emisiones de cómo hoy la principal base de la población de nuestro país están los jóvenes, pero también lo que vemos es que va a haber lo que le llaman los expertos en ese tema, una transición demográfica, en donde en algún momento, en los próximos 20 años, vamos a pasar a una transición en donde la población va a empezar a envejecer. Y si tenemos una economía formal en donde los jóvenes tardan mucho en incorporarse a la economía formal y muchos de ellos nunca se incorporan, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener una fuerte presión en el sistema de pensiones de nuestro país, en donde claramente la persona que va envejeciendo va bajando sus oportunidades de ingreso, va modificándose su participación en el mercado laboral y requiere claramente tener una pensión que le permita tener los elementos básicos para vivir. Aunando lo que decías, Tulio, los problemas de los sistemas de pensiones en el mundo pues, todavía no están resueltos, y en México tenemos un gran problema del sistema de pensiones que no podemos postergar para atender. ¿Qué dice la encuesta del Coneval, Alfonso, con respecto a la carencia en materia de vivienda? Se redujo también del 13.6% al 12.3%, y esto representa una reducción del 15, casi al 16%, y del casi el 16% a casi el 15%, o sea, casi un punto porcentual. También creo que hay un elemento que tenemos que considerar, que establece los resultados de la encuesta del Coneval, que se refiere a medir la desigualdad y la cohesión social. Y eso es a través de una herramienta que técnicamente se conoce como el índice o el coeficiente de Gini, en donde la desigualdad, el valor máximo es 1 y el valor mínimo es 0. Y me gustaría que nos comentaras, Alfonso, qué es lo que nos dice la encuesta de la desigualdad en México. Pues dice que estamos más cerca del 1, y entonces pasamos del 0.49 al 0.50. Entonces, lo que quiere decir, como tú bien decías, es que mientras más cerca estemos del 1, es más desigual es el país. Ha habido un movimiento marginal, pero finalmente la desigualdad no se ha detenido, no se ha reducido, sino que sigue todavía en una constante de crecimiento. Es correcto. Y volviendo a los que estábamos comentando hace rato, faltaba un tema por comentar, que es el acceso a la alimentación, que creo que es muy importante. Y ahí no hubo ningún movimiento relevante. Nos mantuvimos en el 23%, porque en realidad pasa del 23.3 al 23.4, que es muy marginal los cambios que hubo. También creo que es importante, Alfonso, que platiquemos. Hoy nuestro país está dividido como en 2 grandes zonas. Las personas que habitan todavía en las zonas rurales, que es un porcentaje menor a lo que durante los últimos 20 años ha habido esa transición de la población en las zonas urbanas. Y obviamente, como lo acabo de mencionar, las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, las grandes ciudades de menos de 1 millón de habitantes, en donde se concentra fundamentalmente la población urbana. ¿Por qué no nos platicas cómo está la composición tanto de pobreza moderada como de pobreza extrema, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas? Pues mira, Tulio, en el 2012 la pobreza en zonas rurales era del 61%. Si lo dividimos entre pobreza moderada y pobreza extrema, teníamos en el 2012 que era el 40% en pobreza moderada y el 21% en pobreza extrema. Y hoy, en el 2014, en los resultados de la encuesta,
hubo un aumento del 40 al 40.5 y del 20, ahí sí hubo una reducción en la pobreza extrema del 21.5 al 20.6%. Y en el tema urbano, me regresando al otro, son alrededor de 300,000 habitantes los que cambiaron de pobreza. Y luego en el tema urbano representan 40.6% en el 2012 y 41.7% en el 2014, lo cual muestra que hubo un aumento en la pobreza, como lo hemos venido platicando, y en el tema urbano se acentuó. O sea, llama la atención que sigue habiendo números muy significativos en la composición de la pobreza, tanto en zonas rurales y urbanas. En términos prácticos, lo que significa es que 6 de cada 10 que viven en zonas rurales están en pobreza moderada o extrema, y en el caso de las zonas urbanas, que 4 de cada 10 se encuentran en esa situación. Pues es uno de los grandes retos que debe tener la política social de nuestro país. Sí, además yo creo que la pobreza urbana es mucho más agresiva que la pobreza rural, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues yo creo que eso es también parte de los paradigmas que tenemos que ir construyendo o tal vez rompiendo, en virtud de que siempre se ha dicho que las personas que viven en las zonas rurales pues tienen mayor cercanía con elementos naturales y que pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, es decir, pueden cortar el maíz o pueden tener acceso a alimentación muy básica, y que en las zonas urbanas es mucho más difícil en virtud que la prestación de los servicios y el acceso a los servicios básicos pues es mucho más difícil para poder lograrlo. Sí, y aún así la gente del campo sigue viniendo a las ciudades para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces creo que es un tema que debemos también atender urgentemente. Alfonso, para concluir nuestra participación en este programa, me gustaría preguntarte cómo está la composición de la pobreza por entidades federativas. Entiendo que algunas de ellas, en su mayoría hubo una reducción, pero también lo que identificamos es que 13 de las 31 entidades federativas se incrementó la pobreza de acuerdo a estos datos. Sí, Tulio, en Baja California Sur aumentó la pobreza, en Coahuila también aumentó la pobreza, en Chiapas, en Guanajuato, en Hidalgo, en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, en Oaxaca, en Sinaloa, en Sonora, en Tlaxcala y en Veracruz. Llama la atención que las entidades más pobladas, donde hay un incremento en la pobreza, hablabas del Estado de México, hablabas de Veracruz, hablabas de Jalisco, y eso me llama mucho la atención porque son las grandes zonas en donde se concentra la población de nuestro país. Sí, y las que redujeron son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Guerrero y Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Nuestro amigo Alfonso hoy en nuestro primer aniversario está leyendo las entidades federativas. Espero que la próxima semana se las pueda aprender de memoria, como cuando estábamos en la escuela. Alfonso, muchas gracias y me ha dado mucho gusto que nos acompañes y que nos sigas acompañando en estas transmisiones. Hoy cumplimos un año, como tú nos dijiste, y gracias por tu esfuerzo y sobre todo por el tiempo que le dedicas a esta intención de carácter social de contagiar a los ciudadanos. Gracias a ti, Tulio, y la verdad es que el esfuerzo pues es en gran parte tuyo y yo te felicito a ti por la iniciativa y porque hayamos llegado hasta este año y esperamos cumplir muchos años más. Pues este es un trabajo en equipo, es un trabajo de mucha gente que colabora aquí, de nuestros amigos de la cabina, de Marco, de Jerry, de Luz, de Jesse, de César Ratoni, que es nuestro productor, y a ellos también les queremos dar las gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar y vamos a platicar con Ricardo Serrano de la Asociación Civil Desarrollo Comunitario, en donde ellos han venido trabajando durante los últimos 30 años, se suena muy poco tiempo, pero en realidad son 3 décadas, con comunidades para revalorizar y dignificar la persona y su actuar dentro de la comunidad. Hagamos una pausa y regresamos.